Muy bien, es momento de tomar contacto nuevamente con el móvil de exteriores, con Magdalena Correa, para que nos amplíe uno de los temas que va a estar tratando esta mañana. Tema de primaria, el tema de las asistencias a clase o las inasistencias. Más adelante. Bueno, el BPS calculó, y en base a cruzamiento de datos, que son 10.450 niños y jóvenes que no fueron inscriptos, o por lo menos al momento del relevamiento de datos, no estaban inscriptos en ningún centro educativo. De ese total, 2.700 son niños que deberían asistir a algún centro educativo, escuela, jardín de infantes, ¿por qué no? Vamos a brindar detalles sobre este tema con el consejero de primaria, Pablo Cayeni, con quien recién hacemos un análisis de toda esta situación. Uno piensa en 2.700 niños que no están concurriendo a clases o por lo menos no están inscriptos en un centro y asusta un poco esa cifra. Pero de a poquito se ha ido, haciendo un relevamiento más concreto de esos datos y hay 700 que por lo menos ya fueron identificados. Buenos días. Buenos días, sí. A ver, para el contexto, asignaciones familiares surge en la década del 40 con los consejos de salarios y era una prestación que se daba a los hijos de los trabajadores formales. En el 2008 se reformula eso y pasa a ser universal, es decir, todos los niños que nacen en hogares de menos de 28.500 pesos de ingreso reciben una prestación de 700 pesos por mes. Los que nacen en hogares de hasta 44.000 pesos, más o menos la franja, reciben una prestación de 350 pesos. Lo que hay es la exigencia para recibir ese beneficio de la concurrencia del sistema educativo. Lo que hace el sistema educativo es reportar al BPS de cuáles son los niños, niñas y adolescentes, en el caso de media, que no están participando del sistema educativo, y allí lo que se hace es un corte y luego se empieza a identificar cuáles son las situaciones. BPS publica a comienzos de julio y hay tiempo hasta fin de julio para dar cuenta de si hay algún niño que se le vaya a suspender la asignación que efectivamente está vinculado al sistema educativo. Y lo que hace primaria es decir, bueno, estos 2.700 niños, de esos 10.400 suspensiones, son los que no registran inscripción en el sistema educativo en el momento que se hace el corte. Luego del corte, primaria identifica, por ejemplo, que de esos 2.700 hay 700 niños que o habían pedido paz y no se habían inscrito en una nueva institución. Justo en ese periodo cuando se hace el relevamiento de datos. Exactamente. O habían pedido pase al exterior y por lo tanto no van a registrar inscripción en una institución en el territorio nacional. Y nos quedan 2.000 situaciones que lo que se está haciendo es pidiendo a cada inspección departamental, es decir, a los lugares donde registraron en algún momento inscripción, información de cuál es la situación de esos niños. Ahora, si uno piensa en la cifra en la que hacíamos referencia recién, se pudieron detectar 700, pero de esos 2.000 seguramente haya otras situaciones que se generaron por diferentes motivos o por falta de datos, de información y demás. ¿Cuánto realmente se calcula que puede ser la cantidad de niños que efectivamente no estén inscriptos a un centro de estudios, a una escuela, a un jardín al día de hoy? Ahí es, hacer referencia a lo que es la estadística de la cobertura que tiene primaria. Primaria tiene una cobertura que está arriba del 99%, hay 350.000 niños dentro de primaria, es decir que son muy poquititos los niños que no están escolarizados. Es más, hay un trabajo tanto de INAU, del MIDES y de primaria en identificar a esos niños y convocarlos a la escuela. Recordemos que asignaciones familiares lo cobran en torno a los 400.000 gurises, y el desafío ahora es, recuperar rápidamente estos 2.000 que obedecen a diferentes situaciones, digamos. Pensemos que un niño que se muda a la familia mientras no registra inscripción, si cae en el momento del corte no está en el sistema educativo, por lo tanto se suspende la asignación. Hacíamos referencia a que hay situaciones concretas que se pueden estar dando, pero hay ciertos niños que no están concurriendo a un centro educativo. ¿Esa cifra se puede manejar? Allí nosotros tenemos un trabajo en conjunto, tanto con MIDES como con INAU, que en la medida que se detectan situaciones, ya sea, por nuevo asentamiento o nuevo barrio, donde en el relevamiento aparecen niños que no están escolarizados, se informa a primaria y se informa a las escuelas para convocarlos a las escuelas. El número de niños que en Uruguay no presentan escolaridad no está asociado a situaciones de vulnerabilidad, sino que está asociado a razones filosóficas o religiosas de los padres, y fundamentalmente eso se da en el departamento de Rocha. Uruguay, por suerte, en el tramo de la educación primaria, ha logrado universalizar la cobertura y ha logrado que
las familias entiendan que los niños tienen que estar vinculados con el sistema educativo. Donde sí tenemos más dificultades, y eso da cuenta un poco de esta cifra de 10.400, de los cuales solo 2.700 son de primaria, es en educación media, donde en el tramo entre los 15 y los 17 años fundamentalmente hay desvinculación del sistema educativo. ¿Cómo seguir trabajando en primaria para, bueno, intentar acercar a ese grupo de niños que no esté identificado? Sobre todo, digo, hacíamos referencia previamente a unos cerca de 300 casos que puedan no estar concurriendo. ¿De qué manera primaria va a trabajar para poder acercarlos a la educación formal? Primaria tiene en las escuelas de quintil 1 y 2, es decir, las escuelas a aprender, las escuelas de contexto más vulnerable, el programa Maestros Comunitarios, que trabaja fuertemente en esto de vincular a los gurises al sistema educativo. Lo otro que tiene primaria es una serie de políticas que están orientadas no solo a que participen, sino que concurran asiduamente. Digamos, un niño cuando empieza a participar de la escuela, cuando tiene la tercera falta sin justificar, salta una alerta en el sistema en el cual hay que dar cuenta de qué es lo que sucede con ese niño, se comunica con la familia, digamos, hay diferentes estrategias porque además la estadística nos indica que los gurises que no concurren asiduamente son quienes les va peor en términos de aprendizaje. Es más, los gurises que faltan más de 20 días, ya sea en 5 años, en 4 o en 3 años en educación inicial, son el grupo de gurises que probablemente tenga dificultades a la hora de transitar por primer año. Entonces, hay toda una serie de acciones que tienen que ver con mirar esto, con trabajar con la familia, la asistencia todos los días, más allá de que sabemos que hay situaciones a veces que son imponderables, es decir, en el medio rural, si crece el curso de agua, no se puede llegar a la escuela, o en lugares donde las prestaciones que ofrece la ciudad en términos de vereda, en términos de saneamiento, en términos de la vivienda donde viven los gurises, muchas veces dificulta en días de frío o en días de semanas de lluvia en que concurran, pero estamos trabajando fuertemente para que no tener inasistencias porque eso define la posibilidad de aprender de los gurises. Muchas gracias, Cayani, por estos minutos. Gracias a usted. Seguimos con Arriba Gente.